Ok, Échale, güey. bueno, vamos a empezar. Bienvenidos al podcast de La Nebulosa Geek, aquí donde cada semana hablamos sobre acontecimientos históricos, cultura pop, ciencia y cosas que a los geeks como nosotros nos encanta escuchar. Yo soy Sogar y como siempre me acompaña mi amigo Aquí andamos, Sebas, para servirle, chicos. y por primera vez tenemos un invitado, mi carnal, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te pueden encontrar en redes como era bien Guado? Pues no, mira, a ver, pues tengo un canal de YouTube, pero Ajá. no subo nada. Ah, Se mira. llama, si mal no recuerdo, Gary Rosful, pero en Twitch Ajá. sobre todo jugando League of Legends o Dead by Daylight, Ok. platicando con mi raza, ¿verdad? Con mis amigos. Ok. Ok. Como Rosful's Mind. Rosful's Ah, Mind. Roswell Mind. Entonces, Este, es como tu, ok. ¿cómo se llama? ¿Hay poder de la edición aquí? Sí. Poder sí. de la edición y ahí está el link. Ahí está Entonces, el Ah, ok, link. sí, sí, sí. Sí, Poder de ahí, la ahí, edición. ahí lo ponemos. Para que le poder de la cliquen ahí. edición, Le Excelente. donen el Patreon y todo ahí. Ah, El Patreon. El próximamente, el OnlyFans. OnlyFans. El obviamente. OnlyFans y La y todo el torre. rollo. Ok. No, pues bueno, ok. Entonces vamos a hacer este experimento, ¿verdad? Con una persona más. Ahí. Ya tuvimos que Me invertir. siento mucho. raro, güey. Tenemos mucho de no tener tres aquí en el podcast, güey. Chile, Ya, siempre desde eran tu dos, amigo- dos. Desde tu amigo el Chimpa, El ¿verdad? chimpa ya, Ok. ya no, Sí, no ¿verdad? invitamos a nadie, Estuvo- fíjate. Estuvo interesante. Pero era cómo por vino los tu- micrófonos. Ahora que pues ya tenemos mezcladora, ya Sí, podemos así Así se invitar raza, empieza, güey. así se empieza, o sea, Sí, así se primero, empieza. primero dos, y luego tres, y luego unos Y luego ya. 20 Ey. Ya mesas está. reñoño. Así dijo la chica de la esquina, vaya, lleva como 20 Y vatos. luego me meto a no. hacer stand-up, y luego me meto a hacer stand-up, me engordo más, y todo el rollo. Ya, soy Franco Escamilla Y luego- 2.0. 2.0. Y luego te metes a las adicciones y ya, Adicciones. arruinas tu Oye, vida. una pregunta, yo sé que no tiene que ver con el tema, pero Ajá. ¿por qué Gary Rodford? ¿Sale de algo, güey, el nombre Gary Rodford? Fíjate que sí sale de algo Ajá. cuando en mi, ¿cómo se dice? Secundaria. En la secundaria, fíjate que bien Sí. que lo dices, porque Ok. sí, no, Yo se me me fue acuerdo. la palabra. En la secundaria, sí. En la secundaria, fíjate que una vez hice una historia. Ujú. Una historia, era un cuento corto, la maestra nos encargó un cuento corto. Ok. Y yo al protagonista le puse Gary Rosford. Ah, ok, A la ok. maestra le gustó tanto la historia Ok. que la leyó enfrente del grupo y mi Yo- grupo Ah, ok. también le gustó bastante Ah, y ¿sí? empezaron a aplaudir y todo y pues me sentí muy bien. ¿Y tú ya tienes esa historia ahí para que vos la pases así? Tengo la historia, ya, o sea, pues no está nada actualizada, pero de ahí me Ok. surgió una Ujú. idea. Ok. Y haz de cuenta que más historias que pues, Ujú. tengo ideadas que no he escrito ni nada porque pues no Ujú. sé, soy de mucha hueva, ¿verdad? Ajá, te da bloquería de Me repente. da Sí. flojera. Flojerilla. Pues tengo las ideas, pero en todos esos libros o Ajá. historias que tengo, todos el protagonista se llama Gary Rosford. Ah, está Mm. chido, güey. Y chido, yo pero- soy como que el primer Rosford. Yo primer me Roswell. acuerdo que empecé a leer tu historia, estaba buena. Gary, La neta, ¿no sí. estará un poquito inspirado en La Pokémon del también? diario. ¿En Pokémon? ¿De Gary? No. Pues Fíjate, Gary me gustaba mucho por Pokémon. Muchos Trae de- estilo el sí. vato, güey. Muchos o me sea. decían de que Gary. por Gary el de El de Bob Esponja, ¿verdad? Pero Ah, no. estaba el Pero- otro Gary Sí, de... Pero Siempre el tienen Gary que salir con de eso. Pokémon a mí me gustaba mucho porque pues Mm. que mi primer juego fue el Pokémon rojo, entonces Ok. me gustaba mucho pelear contra ese. Está bien, no nomás tenía esa duda. Dije, Ah, Sí. Ya sabes, bro. el nombre ahí, sí. No, está bien. Bueno, Está pues ahí- interesante. ahí lo pueden encontrar en redes. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Este tema, yo lo saqué como una continuación del podcast anterior, ¿verdad? Que estuvimos hablando del origen del universo. Y bueno, pues a mí se me hace muy importante por varias cuestiones que vamos a analizar más adelante, ¿verdad? Ok. Bueno, pues en un anterior podcast hablamos sobre el origen de nuestro universo, desde el punto inicial llamado Big Bang, pasando por todos los procesos físicos que llevaron a la formación de galaxias nebulosas como la nebulosa Geek. Ah, huevo. Siempre he tenido la Y- referencia, güey. Sí. Y finalmente nuestro planeta. Ahora es momento de centrarnos en nuestra propia especie, pero no solo de su evolución biológica, sino también mente del robot de Platón, ¿verdad? Interesante. Esta noche hablaremos del origen del ser humano y de los dioses o de las creencias. Ah, ok. O sea, Ujú. ya no vamos a entrar en Sí, el ya tema vamos del a- origen, ahora va a ser de la evolución de la mente. Exactamente, porque también tenemos una evolución de la mente, o sea, es como Sí. que no nada más es biológica, sino que hemos ido cambiando también varios aspectos. de nuestro Ideologías, pensamiento. filosofía. Sí, exactamente. Como dice Entonces esa vamos- frase de la película esa que no recuerdo de que Ujú.
De que vemos una película y y la vemos una vez y la película no cambia, pero cada vez que la vemos es diferente, güey. Algo Cambia el cambió en significado. nosotros, ¿Sabes por qué? exacto. Porque cambiamos nosotros. Cambiamos Ajá. nosotros, De exactamente. locos. Está chido. No, ya, denme un 10, güey. Sí. Ya, ponle el 10. Ok. Estrellitas arriba. Ah, Ya no, sé. esto chido, fíjate, porque es verdad. A Sí, veces es miras verdad. una película de chiquito y dices, Ujú. tú, ¿qué pedo? Vas a la vez bien X. La ves de grande y dices, oye, güey, tiene cosas doble sentido, tiene esto y dices, a la madre, o sea, Sí. está extraño, Sí, Cambia. ¿verdad? exacto. Cambia. Cambia Cambia bastante. cambia el mono, va, cambia el mono. Lo sé. El mono. Vamos, que cambia uno. Si alguna vez se han preguntado por qué somos a como somos y por qué tenemos las creencias que tenemos, hay que echar un vistazo al pasado, pero muy al pasado, ¿ok? Ok. La paleontología nos coloca hace 55 millones de años atrás, con los protoprimates, que eran unos mamíferos parecidos a los primates que tenían el tamaño de una ardilla y muy parecidos a los lémures actuales. O sea, Ok. una cosa así, pues una miniatura. O sea, esos que fueron como que los primeros simios, que todavía no eran simios. Todavía no eran ¿ok? simios. Eran los pequeños mamíferos que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios. Después, los monos antropoides habrían evolucionado de protosimios durante el Oligoceno, hace 40 millones de años. El registro fósil nos dice que existían en Sudamérica, África y Asia. Los monos del Nuevo Mundo conforman el grupo llamado Platyrrhini, mientras que los del Viejo Mundo son los Catarrhini. Platirrini y Catarrini. Ya sabía Eran bien que ibas a catarrines, decir. ¿va, carnal? Sí, ya sé, Bien ¿verdad? catarrines, ¿va? Oye, Bien pero catarrines. ¿por qué dicen, güey, que los Ajá. primeros mamíferos eran como ratas? O sea, ¿porque eran mamíferos Es pequeños? sí, es que los mamíferos pequeños son los que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios. ¿Pero porque tú crees acuérdate que sean las fue- ratas o eran otro tipo de mamíferos de aquellos tiempos? güey? no, eran otro tipo de mamíferos. Es que, imagínate, pues cae un meteorito a la Tierra de 11 kilómetros de diámetro, acaba con todos los animales grandes. ¿Quiénes son los que sobreviven? Nomás los rastreros, los que se esconden debajo de Los las ahí, rocas. los mamíferos. Ah, yo conozco Exacto. muchos Por de eso somos esos. bien Sí, ratas. ¿verdad? Ah, ya sé. Ah, por eso somos bien ratas de Todavía repente. hay, Todavía un chingo de todavía hay ratas. Conozco muchos de esos. Sí. Dice, Zángano ahí por ahí. esta diferenciación entre grupos se debió al aislamiento entre América y África, cuando los continentes se separaron, generando las diferentes radiaciones adaptativas entre ambos grupos en millones de años. O sea, acuérdate lo que te dije ahorita sobre la evolución, es como Ok. que no es una línea, sino más bien es como un árbol genealógico. O sea, Ok. se van ramificando y cada uno de esos grupitos van teniendo características diferentes. Ok. Ok. Hace 6 millones de años, en nuestra Tierra, aparecen los primeros homínidos. Ok. Recuerda bien esta palabra, homínidos, que son primates de gran tamaño que se distinguían en diferentes grupos genéticos. Ah, ¿ok? ok. Eran los homínidos, estos ya los que parecían monos, ¿verdad? En este caso, no nos vamos a desviar hablando de todos los grupos de homínidos, porque son un montón. Ok. Y nos vamos a enfocar en el grupo hominini. Y no se trata de las personas que ni trabajan ni estudian. se trata de una rama de especies que son más cercanas al ser humano actual que a los chimpancés. Ok, o sea, Son pero los entonces hominini. no era nada que ver con los chimpancés. O sea, eran parecidos, pero ya estaban un poquito más Exacto, avanzados evolucionando. ya eran una familia alejada de la familia de los chimpancés. Es como ok. que tenemos un ancestro común, pero no venimos del mono. O sea, porque las personas que dicen, ay, es que la evolución dice que venimos del mono. No es del mono. O sea, compartimos un ancestro en común, Un pero ancestro, no ¿va? venimos de él. Ok. Es Es una como rama que- muy rara Sí, o sea, que de se que- ve Sí, por ahí. exactamente. Si somos de los monos, pues ¿por qué los changos no han evolucionado otra vez? Pues no, Exacto, o sea, no. es el No es la- argumento de todo apologético que quiere verdad. desmentir la evolución, ¿verdad? Y de ahí salió Pero la bueno. película del planeta de los simios y la Esa me encanta, esa me buenísimo. encanta. Güey, de hecho Bueno, yo la sí quiero tiene ver, güey. sentido. Yo de hecho yo quiero ver esa película Ajá. porque está, o sea, tú me has dicho que está bien Sí, chingona, está ¿verdad? no. Dicen que tiene trilogía y hasta Y- una cuarta. Y la tiene chingada. muchísimo sentido porque, oye, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tal si en lugar de nosotros hubieran sido la familia de los monos los que hubieran sobrevivido y hubieran tenido más inteligencia? Ahí estuviera la película, Sí, Planeta de los exacto, Simios. ahí hubiera estado chido, ¿verdad? Dice, tales como los Australopithecus, Homo habilis y Homo erectus, así como aquellos que pueden ser considerados nuestros primos, entre comillas, ya que evolucionaron paralelamente como los neandertales. Mi ¿ok? papá. El O sea, papá. bueno, más bien el ancestro. ¿ah? Es camarada, el vato. Camarada, es el primo, es el primo. El primo un amigo. Sí. Ah, Dato importante a considerar, estos homínidos, a diferencia de los monos y los chimpancés, eran bípedos. ¿Ok? ok. ¿Bípedos qué quiere decir?
Que se tiran 2 pedos. ¡Ah! Ya está, bueno, ya. Puro chiste. Ese chiste estaba preparado, ¿verdad, güey? Sí, estaba preparado. Ya habías leído el guión. Sí, estaba preparado. Bípedos quiere decir que andaban en dos Ok, patas. ok. Sí, porque los gorilas, por ejemplo, son cuadrúpedos, o sea, andan en 4 patas. O sea, Podemos decir que entonces que somos bípedos. somos Bípedos. bípedos. Ok, Somos bien también. pedos. ¡Ah! No, bueno, ya me voy a ir con Franco, hija perra. Ya te creas. No, ya mucho Y bien chiste por grifo. hoy. Y bien grifo, ¿va? Y bígrifos. Y grifos. Grifos a la madre. Ok. Sin embargo, la ciencia nos data que todas las familias, a excepción del Homo sapiens, se extinguieron en algún momento de la historia. ¿Ok? O sea, nosotros somos los únicos sobrevivientes de toda esa familia. Ok, Nada más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí existe. El Australopithecus, que se considera que tuvimos un ancestro en común con él, se extinguió hace 2 millones. Está cabrón. Perdón. Por fin, después de se extinguió hace 2 millones de años el Australopithecus. Los Paranthropus se extinguieron hace 1 millón de años, ¿ok? Y por fin llegamos a los Homo, nuestro género Homo. Ok. No es lo que estás pensando. Está bueno, está bien, Es ya. otro Homo. Ya. Unos compas. Unos compas. Son otros. Unos sí. Unos compas que usan Robalba. Ajá. Usan arrugal. Usan Robal y Ya se ve. con Unos- combos y le echan. Unos compas que agarran Dimo con Ignite, bro. Ya se va. Ah, ¿Quién dijiste? Darius con Ignite, bro. ¡A la madre! esos son otra clase de homos. Dice- Homídeos. Apareció por primera vez hace unos 2.5 o 3 millones de años. Ok. ¿Ok? Si bien durante mucho tiempo se consideró que el Homo habilis es el más antiguo del género, en 2010 se encuentra una nueva especie llamada Homo guatangensis, que podría ser más antigua. ¿Ok? Perdón, güey. Es que todo lo que dices está bien raro, güey. Sí, así es, son todos homos. Es que todos son homos. Todo tiene No, referencia yo- a botanas, o sea, güey, al chile, o sea. Y como se le fue ahí de que dijo Obo, dije, no, esto... Ya, esto ya, está- ya. Es todo mal en peor, ¿Qué Iván. huele? ¿A qué huele? Oh. Ya sé. Este Dice- podcast está yendo por la borda, amigo. Nos estamos volviendo muy homos. Ya. Muy Vamos, simple. vamos a salir de aquí siendo más homos de lo que... Se nos está quitando los sapiens, bro. Se nos quitan los La sapiens, neta, entonces eso. Ah, chihuahuas. Dice, Hombre erectus, va. ya sé. El Homo habilis ya presentaba características más parecidas a las nuestras. Ajá. Por ejemplo, que sus mandíbulas inferiores eran menos prominentes y poseían un cerebro más grande que el resto de homínidos. Ok, o sea, ese güey estaba más Sí, inteligente. ya se cuenta que la mandíbula ya se empezó a hacer así más afiladita, o sea, es como- porque tenían unas mandíbulas enormes. Así como más, Sí. más francesona Sí, los o sea, vatos como acá. que- Para cascar Ajá. huesos. Y Nada más, Sí, o sea, es que estaban bien cañón. Dice, luego en el registro fósil aparece el Homo erectus, que hace aproximadamente 1.8 millones de años se cree que surgió en África Oriental y fue el primer homínido en migrar fuera de África. O sea, nosotros venimos de África. Todos venimos de África. Ok. Como que el nacionalismo Pero es... qué raro aparte. que África es el país como de los, o sea, bueno, no sé Ujú. cómo sea, país, continente, lo que sea, Ujú. más antiguo y Continente. es el que está medio desarrollado, o sea, está bien. Es que Está bien loco ese no, pedo, güey. es que lo que pasa que era la extensión territorial con más biodiversidad. Ah, ok. Bueno, pues es que acuérdate que Todavía, era ¿no? O Pangea. sea, No, es que era Pangea en aquel entonces. Era Pangea Y luego todo. ya se cuenta que se empezaron a Se formar los empezó continentes ya. a separar se todo, separaron, ¿va? ¿verdad? Sí, exactamente. Dice, el Homo erectus presenta características más cercanas a los humanos modernos que el Homo habilis. ok. Eran más grandes en tamaño, llegando a medir unos 1,85 metros. O sea, ya estos eran Ah, güey, ok. ya como tu hermano. O sea, Sí, sí, como mi carnal, güey, el Dami. sí, ya, Puro ya. pinche morectus, ¿va? La máquina. Mamey y la madre de todo el pedo ahí. anda bien erectus el vaso. Anda bien erecto. Su nivel de dimorfismo sexual era menos marcado que en especies más primitivas y su cerebro era más grande. El dimorfismo sexual, déjame te explico. Ah, no, eran menos jotos. Sí, yo sé, ya. Ya, güey, ya. Quiere decir Me van a que- cancelar, pues, lo primero. Los primeros 5 segundos. Es que está Irán, güey, me chiflo con Irán. Está Irán Sí, ahí, me ¿verdad? chiflo, o sea, Sí, ya. sí, Sí, no, no. ya, Quiero decir mi yo sé. estupidez, ya, güey. Por eso lo traje. Ya me chiflé, pues. Dice, El dimorfismo sexual quiere decir que la distinción entre género macho y hembra es menor. O sea, haz de cuenta que, ¿cómo te diré? Mientras más dimorfismo sexual haya, Ajá. eso quiere decir que hay más diferencias. Por ejemplo, había changos que
Pues el macho era muy chiquito y la hembra era muy grande. O el macho era muy grande y la hembra muy chiquita. Pues todavía es así, güey. O sea, todavía ves enanitos con Sí, pero chavas bien es altas menos. o al revés, ¿no? O sea, Bueno, Pero pero hay chavas también muy altas. O sea, por es eso digo, o como sea, que, Lo o sea, promedio, y depende mucho de ajá. la cultura del país, ¿verdad? O sea, por ajá, ejemplo, aquí el los promedio, genes. 1,75 el hombre, Ey. 1,65 y 9, el- 65 la mujer, la o güey. mujer, o sea, Ok, sí, exactamente. Ey. O sea, como quiera ya casi no sé, o sea, sí hay distinción, pero ya es como que tenemos más características más similares. ¿verdad? Decimos, me gusta grandotas para que me pegue. para que me bajen el cereal del refri, güey. Yeah. Eso fue. Sí, Está buena, está buena. haz de cuenta, sí. Que baje el chocomil, Ay, Dios. Dice, asimismo, el Homo erectus presenta fosas nasales dirigidas hacia abajo, más parecidas a las nuestras. Esta característica podría ser una adaptación a climas más fríos, pues permite un mayor calentamiento del aire antes de que éste entre a los pulmones. Ok. Entonces ya tenía la nariz ya para acá, porque acuérdate que los simios nasales pues, abiertas y bien hacia el frente. ¿verdad? Ey, Sí, estoy- ok. Claro. Como dicen que cuando dices fu, que es aire frío, y ja es aire caliente, ¿no? Sí, ¿O no? Claro. ¿O ¿Cómo era? Al revés, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, era? sí, sí. Acá, Era ¿Aire para caliente? proteger más la nariz. ¿Y ¿no? frío? Ujú. Sí, ándale, así mero. O sea, somos una chingonada, pollo. Ya sé. Por los restos Ventajas encontrados. evolutivas, pollo. Sí. Por los restos encontrados, se cree que el Homo erectus fue el primer homínido en controlar y utilizar el fuego y tener una casa base. ¿Ok? Inventores de la casa. Como vos Esponja, Los va, que primeros fuego y que arquitectos. empiezan allá. Sí, ándale, sí, ándale. Que Acá. son los cantores y todo. Sí. Aparentemente se extinguieron hace unos 50,000 años. Y Ok. estamos llegando ya más pronto a la actualidad. 50,000 años. 50,000 años, ajá. Se cree que nuestra especie evolucionó a partir del Homo erectus hace unos 500,000 años. De esa época se han encontrado diversos fósiles, muy cercanos en apariencia al Homo sapiens, pero aún con diferencias anatómicas que se denominan humanos arcaicos. Se encuentra el famoso Neandertal. Neandertal, ok. Ujú. Los neandertales, escucha bien, ya compartían muchas características con el Homo sapiens. Ok. Por ejemplo, se cree que ya poseían un lenguaje primitivo articulado. Eran capaces de usar herramientas y cocinar sus propios alimentos, así como una organización social formada por tribus o clanes y se dividían el trabajo según su género. O sea, O sea, ya, ya ya eran- empezó la civilización ahí. Y no eran nuestros ancestros, o sea, los neandertales fue un grupo de homínidos que evolucionó al paralelo con el Homo sapiens. O sea, eran nuestros primos, por decirlo así. Pero y esos ya güeyes ya tenían- después se extinguieron. Después Sí, se extinguieron. hubieran seguido vivos, lamentablemente. va. Pero dicen que eran más toscones, va. Que eran más. Ándale, ahorita te voy a decir las características de los Como el meme neandertales. que dice de que Malcolm, Ajá. que dicen que los abuelos de Francis, que todavía eran como neandertales, algo que decían, va. Ok. Los bisabuelos de Francia, No ¿no te acuerdas? manches. ¿No te acuerdas de esa parte? No me acuerdo. Que decía de sí, que no decía- hables con mi abuelo, todavía tiene cerebro de neandertal, o no sé sí, qué sí, le sí, dice, algo va, así, güey. ¿verdad? Sí, me acuerdo. No, pues, eran bien despectivos. Sí, se la bañaron, güey, la verdad. Sí, ya sé. No, pero imagínate, hay guerras y somos de la misma especie. Gente, si hubieran coexistido más tiempo con nosotros los neandertales, no, hombre. Ok, pero lo que es el modo habilis, ¿cómo era? No. Erectus. Nosotros evolucionamos a partir del Erectus. El Erectus, pero Ajá. luego había uno que se llamaba modo habilis, Ajá. modo el Homo habilis, habilis se fue otro ancestro de nosotros. es otro, y luego hay otro que se llamaba Homo erectus, ¿va? O sea, Homo habilis y Homo erectus eran dos, ¿verdad? Creo que O sea, y el nosotros- neandertal es más avanzado que esos dos, o sea, fue después. Sí, es que Ah, ok. nuestro ancestro en común creo que fue el habilis. El habilis, y Sí. luego ya después se fue Y derivando luego haz de de cuenta, que los- exactamente. De hecho, sí. dicen que la primera civilización humana fue la Sumeria, ¿no? Creo. Sí. La Sumeria. Ajá. De hecho, te he hecho investigar un día ese tema. De hecho, voy a los traer sumerios. ese tema. Ah, Sí. ok. Ya ¿Lo vas a traer después. ahorita o a la No, siguiente? No, hasta la siguiente. A la Pero siguiente. sí, está. Dicen que fue la primera civilización humana que existió a los sumerios, Exactamente, ¿verdad? sí. Que ahí empezaron a hacer todo el... Todo el filosofías despapalle. de todo el rollo. Sí. No, está bien denso ese tema. Perro. perro. Ay, perro. No estoy tan sufón, ¿va? Si deja el Conalep, si deja. No está tan tostado, mi Oye, compadre. está tan tostada. tan No, tostado. es puro chiste, güey. Ay, Es puro Dios. chiste. Es puro chiste aquí, Tú güey. también estuviste en Conalep, ¿no? No. 20. No, fue la Pablo Olivas. allá en Ah, Pablo Monterrey. Puro- Monterrey. Puro pinche halcón. Ah, los halcones, Los ¿verdad? halcones de la Sí, Pablo Olivos, papi. Obvio. Huevo, puro pinche Ok. level, pollo. La madre. Vamos a continuar. Saludos Dale. al pollo que anda allá. En los- Aunque no se sabe con exactitud cómo se extinguió el Neandertal, pues se piensa que pudo haber sido un volcán o el desplazamiento gradual por el Homo sapiens o una enfermedad o todas las anteriores, ¿ok?
los paleontólogos datan su extinción hace unos 39 o 41,000 años. Ok. O sea, fue hace poquito relativamente, o sea, si contamos la De existencia... Chabelo para acá, o sea. Y ahí Chabelo los vio. lo dio Claro. la No madre. manches, ¿y si fue Chabelo el responsable de su extinción? Extinción. De locos. Como que manches, tuvo o pedos sea, ahí con ellos y los tuvo que extinguir el Chabelo. Algo sabe Chabelo. Ella y algo. Silvia Pinal, él y Silvia Pinal. O sea, En Silvia Pinal lo tuvo que extinguir, va. Silvia Pinal, va. sí, güey. Utilizó el de Freezer, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, ya sé, Entei. Ah, no, ese es el de Ace, va. Lays, güey. Hakai, ¿no? Es como que el de Bills. El de Bills, ándale. Hakai. Hakai. Simón. El Chabelo está bien roto el Ya vato. sé. Dice, sin embargo, sería el Homo sapiens el que lograría sobrevivir hasta nuestros tiempos. Y ya el nombre científico de nuestra especie actual es Homo sapiens sapiens. Ok. O sea, Piensa y piensa. sapiens al cuadrado, sí. Y porque- piensa y piensa. ¿Y sabes por chinga. qué? Porque nosotros, la característica que nos distingue de los animales, según los científicos, es que nosotros tenemos la capacidad de pensar y de repensar. De O pensar. sea, de cuestionarnos nuestros propios pensamientos. Pensamientos, exacto. Y eso los animales no lo tienen. Los animales nada más piensan. Pero por no piensa instinto. sobre su pensamiento. Exactamente, no piensan sobre el pensamiento que ya tienen. Entonces, Solo esa es la- un instinto y ya está. O sea, Exactamente, un es instinto y ya algo- Instinto para, como Ujú. herramienta, ¿no? Para. Exacto, exactamente. Eso. Dice, pero todo comienza hace unos 300,000 años, donde tenemos datos de ritos de entierro funerarios por parte de los neandertales. Al principio los muertos eran enterrados junto a herramientas y animales y a menudo estaban cubiertos de rocas para su protección. Más adelante, en otra etapa, después de que el cuerpo fuera enterrado y descompuesto, se desenterraba y los huesos se volvían a enterrar. Esto sugiere que el hombre del Paleolítico creía en una vida futura y por eso le dejaban bienes y herramientas a su tumba. Ok, ok. Ok. Está interesante. Aunque Ajá. también puede ser por otra cosa. Porque, bueno, yo vi que había un grupo caníbal que se comía a las personas que, o sea, a sus familiares, se los exacto. comían. Ahorita Pero voy a esto. empezó Sí. a tener enfermedades, güey, por comer a sus familiares, güey. Sí, Y entonces yo creo que también fue una manera de decir, oye, güey, comerte a las personas, o sea, comerte a las personas que están muertas es malo, o sea, güey, mejor entiérralos y ahí déjalos, güey. sí, sí, sí. Y aparte lo exactamente. podrido, pues afecta también el... Sí, sí, exactamente. Bueno, ahorita vamos a ir a eso que está bien, bien interesante. ¿vas a sacar ese tema ahorita? Sí, ahorita más adelante. Wow. Dice, existen indicios de que el ser Ay. humano, al intentar comprender racionalmente lo que le rodeaba, lo relacionaba con la existencia de algo sobrenatural y para poder mitigar la ansiedad que producen algunos hechos, como las tormentas, los rayos, buscaban refugios metafísicos, más allá de lo visible, frente al miedo y la muerte que se evidenciaron por el enterramiento de los muertos mediante unos rituales. Te das de Ok. cuenta que ellos pues no podían comprender en sí qué es lo que estaba pasando, entonces de cuenta que, bueno, por si sí o por si no, ¿verdad? Lo voy a dejar, haz de cuenta ahí. Y de hecho eso es algo que yo reflexioné después. Como estas personas, los primeros hombres eran nómadas, ¿verdad? Haz de cuenta que ellos no entendían el concepto de inexistencia. Ellos el concepto que entendían era, este lugar, esta cosa está aquí y luego está acá. O sea, entendían el concepto del traslado, pero no entendían el concepto de no existe. ¿Ok? Entonces, Ajá. una persona que se moría, ellos consideraban que tenía algo dentro de sí que lo hacía vivir. Entonces, como ya no está eso que lo hacía vivir, ¿a dónde se fue? Como que ellos no dicen, ya no existe, no lo entendían. Ellos nada más comprendían él, se fue a otro lado. Entonces, ahí empezó la creencia de la vida después de la muerte. Pero ¿Ok? la falta de comprensión de Ujú. que, ¿cómo se llama? Exacto, la de que falta de algo puede comprensión. dejar de De que existir. algo puede dejar de existir. exacto. Porque todo lo que existía para ellos era lo que estaba y nada más veía que las cosas se trasladaban, ellos se movían y los animales que cazaban, o sea, se morían, ¿verdad? O sea, pero de alguna forma siempre, como la clásica frase, la materia no se crea, no se destruye, solamente se transforma. Ok. De alguna forma, ellos como que tenían ciertas nociones de ese conocimiento preexistente. Pero sí sabían que podían morir, ¿no? Como quiera. Exacto, pero ellos pensaban que lo que te hacía a ti vivir, que era el alma, se trasladaba a otro lugar y Ok. abandonaba el cuerpo. Abandonar el ¿Ok? cuerpo. Dice, dicho esto, ¿cuál fue la primera religión de la historia? Una pregunta muy interesante, ¿ok? El antropólogo Edward Burnett Taylor, en su libro Primitive Culture, explica que el animismo fue el primer sistema de creencias de los primeros humanos. ¿Qué va? El animismo en sí no era una religión, sino un conjunto de creencias asociadas con una sola idea, el alma.
¿ok? Animismo nace de la palabra animus, el cual significa alma. Y es la Ok. creencia de que cualquier objeto tiene espíritu, por no decir que es la creencia de que todo tiene espíritu o alma, incluyendo de esta manera, en esta globalización, animales, plantas, rocas, cajas, cartón, entre otros objetos, dejando claro que cada uno de estos es un ánima que posee alma y que según se comporte el sujeto, lo ayudará para bien o para mal, por lo que debe ser temido y adorado respectivamente como el individuo lo vea. Entonces, de cuenta, para estas personas, todo tiene alma. O sea, todo. La computadora tiene alma, esta cosa tiene alma, el celular tiene alma, o sea, todo, las rocas, los árboles, Todo para ellos. todo lo que existía tiene alma. Y tiene sentido, porque ellos decían, yo tengo alma, yo estoy vivo, así es que la roca también está viva. Era, O sea, era parte era su de... razonamiento, ajá. Al estilo Pocahontas, ¿se cuenta? Sí, ándale, haz El de que, cuenta. el que lo ha visto Pocahontas, pues Sí, todo ahí tiene en la espíritu. canción Ujú. de que una roca, de que esto y las Sí, montañas y las montañas, sí, el todo. viento, o El sea, viento, todo, todo. todo, todo. Y muy probablemente yo digo también le empezaron a poner nombre a todas esas cosas porque eran importantes para ellos. Hay que nombrarlo. O sea, algo que es importante hay que nombrarlo. Pero te puedo pensar, a la vez tiene razón, porque ya si te vas Sí. de manera atómica, pues todo tiene átomos y todo Ah, tiene... claro, todo pues, existe, ¿verdad? Entonces O hubo sea, un tiempo que a lo ujú. mejor dijeron, esto ya no es así, güey, y luego después volvieron a regresar. No, sí es Ajá. verdad de cierta manera, porque todo tiene Ujú. átomos y Sí, microorganismos y esas cosas, güey. exactamente. Entonces, en eso consistía la primera creencia, en que todo tenía alma. Ok. Dice, debido a que el hombre primitivo no contaba con el conocimiento científico de todo lo que observaba, comenzó a atribuirle a todo un alma, una presencia y hasta una voluntad, así como él mismo se consideraba. Y aquí es donde comienza el culto o veneración a la naturaleza. Ah, Fue, digámoslo así, la primera creencia es todo tiene alma, el primer culto fue la naturaleza. qué chido. O sea, es como que ya le empezaron a rendir de que, ok, Por eso me usted... dijiste que estudiara el chamanismo. Sí, exacto. Sí. No, o sea, poquito, o sea, es que, o sea, sé un poco, ¿verdad? O sea, Ok. sobre los chamanismos, Ah, ok, ok. pero, o sea, Ujú. Dos triquis. Dos triquis. Ah, sí, o sea, Sí, pues, sí, más que está bien. todo, aquí en Ujú. México estaba muy arraigado, pues la gente que vivía como Sí. naturaleza y eso, Ujú. pues se da cuenta que sentían como esa conexión con la Sí, naturaleza, ¿va? sí, Algo que no sé exactamente. ahorita por porque estamos en, pues en Ujú. ciudad y así, o sea, Sí, cosas que nos exactamente. desconectan de realmente la naturaleza, ¿va? Lo sé. Bueno, el humano primitivo le rendía veneración a todo, incluido los astros. El sol, la luna y las estrellas eran entre sus principales ánimas. ¿Ok? Y con el tiempo, el hombre llegaría a pensar que había ciertos elementos de la naturaleza que no solo poseían un alma, sino que poseían poder para influir en el resto de la naturaleza y sobre ellos mismos. Pero eso ya lo veremos ya cuando Sumeria, que ya son los dioses, pero aquí son almas, ¿ok? Almas. Almas simple y llanamente y todos somos iguales. Un pensamiento muy bonito. Oye, o sea, pero hiciste, o sea, estás haciendo muy ajá, bien la cronología porque hasta sí, estás narrando la evolución de la mente humana. sí, exacto. O sea, esto está chido, o sea, también está muy Está interesante, bien ¿verdad, güey? fregón, sí, o sea, por eso me interesó bastante. Dice, de ahí es que el sol... Ah, esto ya... ¿Sí, verdad? Esto ya lo leí. Sí. No, esto no lo he leído. De ahí es que el sol, la luna, otros astros y fenómenos naturales empezarían a ser considerados más que simples almas. Como el hombre poseía un alma y todo aquello era mucho mayor que él, estos fenómenos y astros pasarían a ser dioses. Ok, Pero con el paso de los miles de años ya los empezarían. ok, Ahora hablemos de los animales. El hombre primitivo le atribuía características especiales al alma, ¿ok? ok. O al espíritu de cada especie. Como se trataba de una tribu de cazadores, el hombre tenía una relación estrecha y hasta mística con sus presas. O sea, todo lo demás no se mueve, ¿ok? Pero los animales ven, piensan, se mueven, respiran. Es muy parecido al hombre. Ok, Él se mueve, respira y piensa, ¿ok? ok. El animal en cuestión no solo les proveía de alimento, sino de protección y cualidades de caza. Tenemos que tomar en cuenta que para el hombre un animal que servía de alimento era un sacrificio de alma para la naturaleza, así que había un respeto y en algunas tribus actos rituales al momento de matar al animal. Ah, ok, ok. O sea, le tenían tanto respeto al animal que por eso hacían como que actos rituales de agradecimiento Ah, ok, ok. por dejarse matar, ¿verdad? Pero deja de matar, sí. Sí, el estilo God of War de... O sea, en el God of War de PlayStation, Ok. de que Ujú. mataban al venado y decían de que ahora
hay que agradecer, Sí, ¿verdad? hay que Hay que agradecerle, agradecerle sí. al venado, ¿verdad? De que nos dio su cuerpo para que nos alimentemos. Para que nos Porque alimentemos, también ¿va? era muy difícil cazar. O Sí, sea, porque yo creo que imagínate, o sea, cazaban cada cierto tiempo y es como que, o sea, pues, no, vamos a comer al fin, o sea. primero a ver si pasan animales y segundo a ver si esta cosa que acabo de hacer con piedras funciona. O sea, Ey. está, Y yo creo está que bien está cañón. bien, es como un Sí, valor, ¿no? Yo creo, es como un valor claro. que le está dando al alimento, ¿va? Ajá, sí, sí, Como sí. lo hacen después, lo hicieron después los cristianos de que vamos a bendecir los alimentos antes de comer, ¿verdad, güey? Exactamente, exactamente. O sea, ya vas compaginando las creencias, ¿verdad? Y Ey. todo con las religiones actuales. Eso está bien, bien fregón. Digamos, dice, había animales más especiales que otros, Ok. ¿ok? Sobre todo los depredadores, que eran grandes, feroces y también cazaban como el hombre, ¿ok? Ujú. De ahí que el humano primitivo pensara que si se vestía con la piel del depredador y se adornaba con partes del cuerpo de ese animal, Ujú. este le proveería su espíritu cazador y guerrero. Como Exacto. ¿cómo se llama? Los cazadores de los mayas, esos de los Sí. aztecas, Se, que se vestían de jaguar y así, se ¿verdad? vestían de jaguar, exactamente, con Para, la piel de según jaguar. adquirir La habilidad de la habilidad cazador de del cazar como jaguar. ellos, La ¿verdad? destreza Ajá. y la velocidad y todo eso. Y piensa Ey. como ellos, a ver, este animal tiene espíritu, caza muy bien y todo. Si pongo su piel, Ujú. voy a adquirir su espíritu. Me Ok, va a ok. proveer de su espíritu para poder yo también cazar igual. O Sí, sea, sí. tiene lógica, o sea, dentro de su lógica, como que dices, No está tan mal, caray. o sea, güey. No suena mal, o sea, suena lógico, o sea, Ey. sí, es claro, o sea, Dentro pues, de lo que ellos creían ujú, dentro de sus creencias, exactamente. o de su evolución Sí, mentalmente. exacto. Y dice que aquí es donde tiene origen el tótem o el totemismo. ¿Va? Ah, El totemismo. como Francis, va que. Sí. Eh, ¿Cómo? y aquí va a ser ¿Cómo? todo referencia de Malcolm y de Bob Esponja, ¿sabes? Ajá, ok. Sí, o sea, que te acuerdas que el Francis quería buscar un significado del Totem, ¿no te acuerdas, güey? Ah, El sí, sí, águila. sí, Y es sí, que sí. Totem, el águila, Visión, y la- retrospección. introspección, la madre. Y luego ya que llega el papá de Piama y dice, ese Totem lo usaba para sostener la puerta para que no se cayera y que no sé qué. Y el Francis, ¿qué? Entonces estuve un mes de mi vida perdido aquí buscando significar algo que era algo para recargar la puerta. No se atreva a decirme que no es capaz de sentir la energía. O Eh. sea, a la máquina bien bañado, bien viajado el vato, ¿no? Ah, Se vuelve loco estar encerrado. volvió güey. loco. ese capítulo está hot, güey. Comer insectos. Eh, No manches. un insecto. Ay, Dios. Bueno, sí, ahí tiene origen el totemismo. Ok. Dice, los antropólogos materialistas, o sea, no que le tengan amor a los bienes, sino que estudian el origen de la materia, ¿verdad? De la Todo eso, materia, ok. la historia de la materia. Sí, ok. Sugieren que el totemismo nació como una manera de proteger de la extinción a los animales y las plantas. Fíjate. Ok. Así, cada tribu se encargó de proteger a un animal tótem, acordando, por ejemplo, que solo ellos lo cazarían, o también al contrario, que protegerían al animal totémico, estableciendo un tabú que prohibía la ingesta por parte de la tribu del animal o vegetal en cuestión. O Ok. sea, esto quiere decir que es como, por ejemplo, las religiones estas hinduistas y todo eso, que tienen desagradas a las vacas. O sea, ellos no comen vacas. ¿Por qué? Porque es tabú para ellos, o sea, las vacas son sagradas, no las comemos. ¿No eran las cabras? No. No, las vacas. Las vacas. Y Sí. luego en una parte eran las cabras, ¿no te acuerdas en Drake y Josh, güey? Ah, Que pero sí, no, sí, era ¿de qué parte era, güey? Yudonia, ¿no? Pero- Está, pero- está pero es inventado, está ficticia. inventado. pero es inventado. Ah, es inventado, Sí, es va. inventado. No Pero existe ese sí, país. es Pero hay lugares básicamente en eso. donde hay Que las la cabras. cabra en Yudonia es Es no, sagrada. es sagrada, ¿cómo te atreves? Que dice el papá, esa carne está muy rica. Ah, y luego dice la chava esta, es una glockma. Y luego dice Drake no, es una cabra. esa es la cabra. Es una glockma. ¿Nos serviste cabra albóndiga? Y pero más risa que hasta lo ves, están muy ricas y que no sé qué de qué son. Y lo, cabra, es cabra y lo, A la máquina. no Sí, sabes que valió las queso. blackmas son sagradas en nuestro país. Sí, sí hablaban. O sea, como tipo alemán, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. es inventado. Ah, entonces es inventado, o sea, esa cultura de plano no Sí, existía, güey. es inventada, pero está basada precisamente en culturas como la hindú, Que no que comen. tienen sagrado un animal. Y viene precisamente, probablemente, dice este paleontólogo, que del totemismo. O sea, que a lo mejor eso es lo que significaba, o sea, que no cazaban ese animal. ¿Sí? Sí, está interesante, como quiera. Sí, exacto. Dice, en la práctica, el totemismo se llevaba a cabo asignando el nombre del animal al nombre de la tribu.
Así, los antropólogos encontraban en sus viajes, por ejemplo, al clan de los castores o al clan de los abedules, entre muchos otros tótem de animales y plantas, que a veces, graciosamente, eran adjetivos para formar combinaciones del tipo bisonte risueño. Qué interesante porque Ajá. fíjate, en Game of Thrones, güey, Ujú. las casas de Game of Thrones, sí, Ah, No, no lo he visto, bro. pero son casas, por la casa Stark es Ajá. un lobo, güey. Ok, Es un ok. animal, güey. La casa, no, pues, casa amarilla, ¿no? Los Lannister, pues, Ajá. le emblema es un león, güey. Animal, güey. Ándale, sí. El otro es un Ujú. ciervo, güey. Ajá. Entonces está chido eso de que Sí. representación de animales. Exacto. Y fíjate, esto tiene mucha relación como con como los indios de Norteamérica. Estos que eran, por ejemplo, toro sentado y estos todavía mantenían la cultura en la tribu de ponerles nombres de un animal y luego un adjetivo. O sea, evocando algo que esa persona, por ejemplo, perro babeador o algo así, ¿va? Es como que, pues, si la persona tiene un ojo virolo, es como que el mapache visco, es como, cosas así, ¿verdad? Haz cuenta, alguna atribute Característica. o característica del físico venía en el nombre y luego el nombre de un animal, según la tribu. Está fregón, ¿verdad? Es como que está interesante. Perro Bermúdez. El perro. Perro Sí, Bermúdez. sí, exacto. El perro Bermúdez. El perro. Ajá, ¿Cómo sí. era el otro? ¿Cómo le dicen? Ándale, sí, el perro. Era ese. Uy, amiga, te la presto. Ah, acarízala, Sí, bésala. ¿Cómo, cómo se llamaba el de Oscar Burgos? ¿El perro qué? El perro Ah, el Guarumo. perro Barumo, sí. Ese sí, Sí, ya sé. sí, güey, Ya. Sí, sí, como que, pero los dos son perros. Sí. Vienen de la misma tribu. Entonces. Y el compañero de La gata. La gata, no manches. Y la gata, bro. La gata. Que- Pero femenino también. que en La paz torre. descanse el compadre el gato. La gata que, pues era la combinación perfecta porque el otro era un pecholillo, ¿va? Y el otro era el que se la hacía El caguamero, sí. Sí, el caguamero, ¿va? El caguamero de ¿Por qué? gente, ¿va? ¿Por qué no le pusieron, o sea, la gata cogomera? O sea, no sé, o sea, algo así. Bueno, fíjate, seguimos manteniendo la tradición de la tribu. Porque en los apodos, a cada rato de que, la rata, ay, que el oso, que no, ay, que le decíamos la rana, ¿va? El sapo, bro. Sí, ajá, en Jale que le oso también. sí, en la escuela El lobo, también no, es, pero el lobo. el lobo, está bien chido que te digan El lobo, lobo. sí, Creo que tenía un poco de bicromático, cromático. órale, Y qué chido. Vale. Los Sí, sí. apodos de animales. Sí, o sea, está El oso chido. maduro. Ah, no, eso no. Ya nos desviamos aquí, ya nos fuimos demasiado lejos. Osos gostosos. Eso rimó. Se nota que sabes mucho, lees mucho, ¿eh? Sí, lees bastante de eso. Es comprado brasileña, ¿no? Sí, Sí, claro, brasileiro. claro, sí, no, es brasileiro. Capoeira y la chica. Sí. Ok, sigamos. Dice, otros antropólogos menos entusiastas afirmaron que el totemismo nació sencillamente como una necesidad lingüística de designar a sus vecinos, ¿ok? Y no hallaron mejor manera de designarlos que usando las palabras que tenían a mano y que mejor caracterizaban a aquellos. Como por ejemplo, si sus vecinos eran especialistas en recolectar miel, los llamaban en el clan de la miel, o más precisamente, los mieles. Ok. Los abejorros de Santiago. ¿Cómo nos llamaríamos según nuestro clan? A ver. Sí, o sea, como que, o sea, tomando en cuenta estos, como Como que, animales y eso. pues, o según nuestra actividad, lo que Por hacemos. decir, por ejemplo, sí, o Ajá. por decir, en Allende le dicen pueblo naranja. Los Pero naranjos. Pero en Santiago, ¿qué sería? Por decir aquí en el Álamo, Ajá. pues había un oso que le daban Coca-Cola, güey. ¿Cómo? O algo como. O algo, ¿En serio? No, no me- Había un vato que tenía un oso en un sitio y Manches. le daban una coca, güey. Y antes que la agarraban, Ujú. la tomaban. Valeres como mierda. Y es que, sí, de hecho, ahí en el Álamo, ahí donde está donde estaba el Oxxo y eso, Ajá. o sea, por está, Santiago están. está ahí un letrero y hay un oso, ahí es donde estaba el oso. No, pues sería ok, los ok. osos. O Los lo- osos coqueros. o Los los osos de- coqueros. o los de. Qué horrible o- nombre, vato. Y la versión drogadicta, los osos foqueros, ¿verdad? o que- Puro moco, los vatos.
O caballos, porque pues la cola de caballo. Ah, la cola de caballo. Algo- Puede ser. San José, los buchones. Los buchones. Chistes Unos locales. Unos home. Chistes locales. Don Ay, Tino Dios. Camino y la chingada. Chingüetas. Ya lo hice muchas veces. Ay, Dios, ya sé. No, es que está muy denso este tema, ¿no? Estás picoso, bro. Ya sé. Estás picoso. Los picosos del álamo. Los picosos del álamo, ahí está. Ahí está, ya. Estás picoso. Estás spicy. Ya sé. Sigamos. Antropólogos más espirituales, basándose en los increíbles testimonios orales recogidos en sus investigaciones, escribieron que el hombre primitivo tenía una relación muy especial con los animales, que mediante prácticas rituales o ingesta de entógenos, nuestro ancestro recordaba o experimentaba la vida de un animal o planta que él mismo había sido, y que por tanto ingerir la carne de su animal totémico era equivalente a comer a un ser de su misma especie, práctica tabú o prohibida en muchas regiones. Ok. Haz de cuenta que ellos consideraban de que al ingerir peyote o este otro hongo alucinógeno o así, ellos se cuenta que se viajaban y decían, ¡ay, fui un gato en mi vida anterior! Entonces es prohibido comer gatos, ¿no? Entonces como que por eso empezaron esos tabús de este animal se come, este no. Y fíjate que es diferente para cada región. Porque si te vas a China, ellos comen cosas que nosotros aquí no. Ey. Y si nosotros aquí comemos, creo que el cerdo, comen, o creo que, no recuerdo en qué parte de allá del No Oriente comen Medio, cerdo. no comen cerdo, no manches, y el cerdo es riquísimo. O sea, y aquí es como que... No, lo que pero, más- pero que yo sepa en China me parece que sí, güey. O sea, en China sí, comen es lo que- que es sea, que- güey. es Hasta que no ellos me se acuerdo comen entre ellos, sí. ¿En qué parte del mundo no comen cerdo? Porque también no se lo consideran un animal que no deben de comer. No me acuerdo, Es fíjate. que no me Pero que yo acuerdo. sepa en China sí comen casi de todos esos cabrones. No, sí. comen sin No, pieces, hombre, vatos, si es te como pendejas, que- ahí te echen la casa. Si te pendejas, te chingan. Oye, ¿no? no estás Se tan duermen, lejos, comen fetos. Comen fetos, güey, sí. Sí, Sí, comen como las South Park, ¿va? Que decía que si comían fetos que Sí, les en daba sopa. Oh. Tendrán más células madres, más, ¿sí un viste? sabor muy umami o qué, chica. Umami. Umami. De hecho, ¿sabías Imagínate que, una sopa Nissin. O sea, güey, no, ¿sabías que en China, güey, es considerado un manjar, güey? O sea, Ajá. en una vasija ponen como a 10 niños chiquillos, güey, a mear. Ajá. Esos meados los hierven, meten huevos a hervir con eso, huevos de pato, no sé qué. Ajá. Y es un manjar, güey. O sea, huevos hervidos con meados de niño, güey. Wow, nos van a funar en este video. No, te lo juro, te lo juro. O sea, es un manjar allá, o sea, de meados de niño, hierven los huevos y de ahí, Ajá. da cuenta que esa comida es un manjar para ellos, güey, o sea. No manches. Pero, o sea, qué asco, o sea, meados de niño. Wow. O sea. Huevo. Espero que niños no estén viendo este video. porque Niños, ya no me vean, dijimos por favor. muchas cosas. Niños, no me vean, por favor. Ahí, Huevos miados, se llama. huevos meados con machaca, ¿verdad? Ah, chingón, imagínate Machaca que de venga miados, así en el ¿no? menú. Machaca de meados, de... De loco. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Hace mucho calor aquí. Hace calor Ok. los 8. Ya sé. Ay, Así Dios hace mío. calor y se quita todo. Ay, Dios. Bueno. Como el Greiva. Sigamos. Los brujos o chamanes de cada tribu eran los encargados de determinar mediante visiones el animal o planta tótem de cada recién nacido. Esto ocurría cuando existía un totemismo individual y no grupal. El tótem en cuestión supuestamente protegía al individuo o al clan, así como el clan, el individuo protegía al tótem. Ok. ¿Te das cuenta que era un vínculo así de yo con el tótem y así yo lo defiendo hasta la muerte, como el patriotismo? O sea, Sí, pero sí. era hacia un tótem. O sea, Hacia un algo que tótem, ellos va. habían tallado en madera, ¿verdad? Otras veces, el totemismo se traducía en una igualdad de virtudes Ok. entre el hombre y su animal o planta tótem. De tal manera que, por ejemplo, el hombre águila tenía las mismas virtudes que el águila. ¿Ok? Todas estas cosas eran características de la primera creencia religiosa del ser humano, que vimos que se llamaba animismo. Esto piensa, por ejemplo, en Tierra de Osos, que haz de cuenta que, pues ya ves que pues, les daban un tótem a cada uno Ok. y les decían, bueno, tú tienes que, el águila, bueno, el águila es un animal guía, una guía para los hombres. Ok. De esa forma te convertirás en hombre, ¿no? Ok. Entonces haz de cuenta que, pero ya al morir, ellos se convierten en ese espíritu. Ah, O sea, haz ok. de cuenta, la chamana, es lo que no nos cuentan en la película, la chamana en realidad estaba viendo cuál es el tótem, o sea, mediante estas visiones.
según la persona, porque esa persona al morir se va a convertir en ese espíritu. Entonces, por eso yo creo que está Ajá. el mito de que, o sea, que según los chamanes se transforman en animales, ¿no? De que se transforman Ándale, bueno, pues en lobo. viene de ahí. De Ajá. hecho, a mí me quedó mucha risa de que cómo me gustaría ser nahual para nomás andar, para no jalar, para no trabajar y nomás andar cotorreando en el cerro, así. Y ya cuenta que, pues sí, dicen que es lo que decían los chamanes, o sea, que Oye, según la creencia de que te- transforman en diferentes carnal, animales. tengo que confesarte algo. Soy un nahual. Ah, soy Me un nahual, transformo. carnal, vamos a cotorrear el cerro. Se, bu- sé. se buscan 3 cabrones para ir a matar al nahual al cerro de Santiago. ¿no? Al diablo con mi tío, ay. Ay, Cabrones Dios. bien valientes, para ir a buscar, Siluetas. ir a corretear al diablo con machete ya en el cerro. Con la percepción de la realidad bien alterada. Y como el Gohan, güey, con el Majin Buu, ¿va? Chihuahuas, estos memes. Ay, no. Ok, entre otras características, también podemos nombrar Seguro. las siguientes. Fíjate, estas eran las creencias del animismo. Ok. Las primeras creencias religiosas, ahí te van. La vida continúa después de la muerte. ¿Ok? Se puede interactuar con los espíritus y la naturaleza. ¿Ok? Hay muchos espíritus, dioses y entidades. El Ujú. alma es algo que posee un cuerpo, por lo tanto, el alma puede salir del cuerpo mediante meditación, trances, sueños o sustancias naturales. Ok, sí, como decía Jacobo Sí, o sea, Greenberg, es o sea, como- la meditación, Claro, o todo sea, eso. o te entras acá pase de Viajesote. peyote o así, y haz de cuenta que, y ya sientes que ya te elevaste. Ok. Existen seres espirituales que habitan en el alma del ser humano o de cualquier otro ser. O sea que aparte del alma, creían en los espíritus, que eran seres, según ellos, esencias diferentes al alma. Pero yo creo que eso ya a lo mejor ya se relaciona un poquito más con lo que es, como que dices tú, psicotrópicos, Ajá, drogas, sí, o que sea, los hacían que se bajaran en un nivel exacto. alterado de conciencia diferente, Ajá, que hacían que los vatos, o sea, empezaban a ver hasta visiones y cosas, güey. sí, Pero sí. no era más que su visión alterada, va, güey. Pero que Exactamente. todavía, aún en la actualidad, hay gente que cree en eso de que se meten peyote y, Sí. que lamentaba la ayahuasca, güey, que fuman Sí, según sí. una planta, no sé qué, Ujú. que se pone en un estado bien mal, güey, que los vatos tienen que ayunar como Simón, sí. 5 días, como tomando nomás agua y fruta, no sé qué, Ujú. y luego ya le dan esa cosa y se viajan 2, 3 días ahí, güey. Sí, bueno, haz de cuenta que viene siendo eso, ¿verdad? Pero acá también para ver a los espíritus, ¿verdad? Porque pues lo consideraban que era algo distinto. Ok. Dice, se cree en los mediadores entre el hombre y los espíritus Ujú. de la naturaleza, como chamanes, brujos, hechiceros, mediums, etcétera. Había mediadores, o sea, de cuenta que yo soy alguien de la tribu, pero yo soy un güey que caza, o sea, yo no sé nada de eso. Yo nomás creo en los espíritus y todo. Ay, se me murió mi abuelito, déjame, voy y le pregunto al chamán si puedo hablar con él. Pues Ok. como que, porque el chamán es mediador entre los espíritus y yo, Entre el mundo real y y el mundo metafísico. ¿A qué metafísico. te suena eso? Ya empezó, ahí Ajá, empezamos. exactamente. O sea, fíjate cómo está compaginándose todo bien chido. Ok. Existen seres espirituales que habitan. Ok. Ese ya, ¿verdad? Dice, se funcionan conceptos: individuo, comunidad, pasado, presente, futuro, objeto y símbolos, entre otras cosas. Ok. Se das cuenta que para ellos ya empieza a ser igual la cosa que el objeto que lo representa. O sea, un símbolo para ellos era igual que el objeto que es representado en ese símbolo. Ok. Por ejemplo, vamos a decir, o sea, que mi abuelito se murió de no sé qué, y pues yo lo extraño mucho, entonces agarro un pedazo de madera y yo lo empiezo a tallar su rostro. Ay, aquí está mi abuelo. Esto representa a mi abuelo, pero también es mi abuelo. ¿Ok? Yo todas las noches voy a Buda, voy a poner su espejo y todo el rollo, y que me ilumine, y de esa forma es como una veneración a los ancestros. ¿Ok? Así sentían más arraigada a sus ancestros Exactamente. con algo físico, güey. Y empiezan ellos a fusionar. Haz de cuenta, ya no ven diferencia entre el tótem, el Ok. objeto, y lo que representaba, o sea, la cosa original. ¿Verdad? Ok. ¿A qué te suena esto? O sea, ¿verdad que es muy. Figuras religiosas, güey. Las figuras religiosas, las imágenes religiosas. O sea, De hecho, fíjate, estaba viendo que, bueno, Ujú. hablando un poquito de eso, Ajá. que el martillo de Thor, güey, que según Sí. tiene un poco de relación con la cruz, güey. Con Ándale. la cruz, va. Que es como que así en forma de cruz. Bueno, ahí te va otra Porque mejor. dicen que ya estaban empezando las Ajá. influencias cristianas ahí Bueno, con los nórdicos, güey. Ahí te va. En la iglesia católica, cuando van a comer la hostia y el vino, ¿qué les dice? O sea, esto es el cuerpo y la sangre de Jesús. Ajá. O sea, obviamente no lo es.
pero son dos conceptos fusionados. Haz de cuenta que es el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, pero es un símbolo. El vino, sangre, y Sí. el pan es el cuerpo. Ok. ¿Ves? La cosa y el símbolo se fusionan. Está chido, ¿verdad? Sí, sí, Pues, tiene como ahí que una... viene de ahí. Tiene una o sea, simbología extraña ahí, güey. Ajá, o sea, pues es que vienen de esos orígenes. Ah, Dice, se realizan sacrificios como ofrendas o por expiación, o sea, como ofrendas o por expiación a discreción. O sea, también haz de cuenta que hacían sacrificios animales cuando se sentían culpables o hacían algo mal. Bueno, yo voy a sacrificar esto no necesariamente a dioses, sino a la naturaleza. Lo Ok. voy a devolver a la naturaleza para Ok. que la naturaleza haga con él lo que tenga que hacer. ¿Verdad? Todo está vivo y forma parte de una conciencia universal. Creencia. Sí, todas las cosas se cargan de energía y afectan según el creyente. Ya esto es como los amuletos, ¿verdad? Ok. Este amuleto está cargado de energía negativa, o sea, es como, Sí, sí. pónselo al otro para que le brujería y todo ese rollo. Sí, de hecho, en el trabajo de Ujú. que una amiga se encontró una pulsera bien bonita. Ajá. Ok. Luego dijo, no, es que es roca volcánica, tírala. No, Digo, sí es ¿qué, obsidiana. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Obsidiana. Dijo, no, es que esas agarran todo lo malo de esa persona, lo absorbe y si se le cae y tú lo agarras, pues tú lo agarras No lo manches, lo malo de esa persona. ¿Es como Mira, sí. Ay, Ok. perro, no, déjame para no que la le vean. toco, bro. Te vas a hacer- De Sebas. de lejitos, bro. De lejitos, Me voy a volver bueno en LOL. A la Y madre. dije, y dije, pues son piedras, ¿verdad? Pero Eh. pues tíralas si quieres. Digo, Sí, yo es que no- según dicen que la obsidiana tiene algo de relación con eso de las energías, ¿va? la, Que la según, obsidiana se que rompe. según asienta tu energía, no sé qué, ¿verdad, güey? En Ah, Minecraft es como que está chido, ¿va? En Minecraft La también. obsidiana Sí, sí. la rompes con pico de diamante, bro. Así Ey, de un sencillo. pico de diamante. Así de sencillo, bro. Así de Ahí sencillo. ves. No encuentro ahí ves. fallas en tu lógica, creo. Si sale en Minecraft, entonces es verdad. Así de Está. sencillo. Dice, otra creencia, lo bueno y el positivo siempre prevalece ante todo. Lo malo siempre es rezagado. Siempre estar abierto ante nueva idea o pensamiento. El último, todo influye, pero tú decides. Son las creencias más extendidas del animismo. Ok. Sobre la vida y la muerte, fíjate. El ser humano ha tenido una estrecha relación con ambos conceptos de inicios. Algunas tribus animistas pensaban que cuando el individuo fallecía, su alma pasaba a otro plano donde gozaría de comodidad y abundancia. Otros pensaban que el alma se quedaba en la tierra vagando en forma de fantasma. Ah, ok, ok. Eran dos creencias distintas. ¿Sí? Unos que pasaban a algo bonito, otros que aquí en la tierra. No, y aún hay gente que cree en fantasmas todavía. Exacto, fíjate. Estas Oh. dos ideas, O vi. hablando de la fusión de conceptos, ¿ok? Estas dos ideas pasarían a fusionarse y convertirse en una nueva creencia, donde hay un solo camino y si nunca te desvías de ese camino, al morir, tu alma se va al plano de comodidad, ¿ok? Ok. Pero, El si limbo. te desviaste, pasarás mucho tiempo como fantasma vagando sin rumbo ni propósito. Ok, está interesante. Oye, pues yo creo que lo que es fantasma es también como el limbo, ¿no? Porque es como que no Sí. estás ni allá, pero nadie te puede ver aquí. Entonces yo creo que también Exactamente. ser fantasma es como estar en el limbo, ¿no? Porque nadie te ve, pero tampoco estás de aquel lado, güey. Exacto, y fíjate lo que dice. Dice, sin embargo, había salvación para dichas almas, ¿Ok? siempre y cuando se hiciera adoración a los ancestros y funerales de duelo para hacer que descansaran en paz y armonía en un mejor plano existencial. ¿A qué Ok. te suena eso? Está muy A religioso, las ¿no? misas de la Iglesia Con Católica las misas, los para que católicos, te vayas al cielo Ok. y no te quedes en el purgatorio. en el purgatorio. ¿Cómo ves? Igual que los niños que dicen que si no los bautizas, que pues según se van a ir al que- infierno y que no sé y si qué. te mueres, te vas al infierno. En el infierno, entonces como que, ¿por qué un Ey. niño tiene la culpa de eso? O sea, Nunca esas cosas buenas, ¿verdad? O sea, Ey. buenas, depende, ¿verdad? depende de... Exactamente. Pero fíjate, viene de ahí. viene O de sea, ahí. son dos conceptos, dos ideas diferentes que se fusionaron. Ah, ok, ok. O sea, está cañón. O sea, ahí se fue, las mentes de las personas se fueron ahí tergiversando. Sí, o sea, Fue- un teléfono descompuesto. Yo o sea, creo es que como- por eso, como dices tú, hay un chingo de religiones. O sea, porque Claro. todo se fue un teléfono descompuesto de que si estas creencias de algo,
funciona con esto, Ujú. una creencia muy chamanista, medio fusionó con una cristiana, entonces, es más, Ajá. no te vas tan lejos, o sea, cuando vinieron los españoles aquí en México, güey, pues aquí era como que cultura Claro. de acá de chamanismo y la madre, y Ajá. todavía se conserva un poquito de eso, más la creencia católica, güey. De hecho, he Exacto. visto gente que le reza a la Santa Muerte, güey, Ujú. pero también tiene ahí una virgencita, es como que, o sea, Claro, ya claro. son hasta Estás- fusiones. Estás ya, no, o sea, es Ya como estás que haciendo fusiones tergiversadas de Sí. creencias y eso y ya así, es o sea, mucha fusión, mucha fusión. no como en Dragon Ball. No como en Dragon O sea, Ball. eso es como que es otra cosa ahí. Es ¿verdad? otra cosa, güey. Dice, otras variantes de dicha creencia emergieron como la idea de la reencarnación. Ahí te va, esto está bien loco. Había tribus que pensaban que cuando se cometía un asesinato contra un enemigo, tu alma podría escapar al vientre de un animal depredador y reencarnar en este para luego cobrar venganza contra el perpetuador. Ah, Está chido. O sea, Está imagínate. interesante, ¿verdad, O güey? sea, si tú matas a otro vato de otra tribu, es como que a la máquina, o sea, su espíritu va a salir, se va a convertir en un tigre y me va a matar después. Está El cabrón. No, concepto de pero- venganza. ¿Pero La- tigre de la U o tigre de...? Ah, sí, ¿verdad? Arriba los tigres. Arriba los Arriba los tigres. Arriba los tigres. Imagínate. A ver cómo les va a los tigres. Oye, pero qué Tigres, miedo. Es tigres, como que a la tigres. torre este güey cuando reencarne me va a matar. Madre, Híjole. Bueno, ahí te va. Está Para los, cabrón. sí, no, está cañón. Para los primeros pobladores, estas explicaciones místicas satisfacían la curiosidad y la necesidad de entender qué y por qué suceden las cosas. De hecho, fíjate, el espíritu que sale para convertirse en tigre y todo ese rollo, de ahí que para poder evitar que eso sucediera, encogían las cabezas. Por eso tenían en ciertas partes del mundo, no recuerdo qué culturas, el encogimiento de cabezas. Precisamente para que no saliera el espíritu y cobrara venganza Pero ¿cómo que encogían cabeza? No entiendo. Sí, hay una especie de práctica Ok. que en varias ¿Muertos culturas- o vivos? No, muertos. Ah, muertos. Que les agregan sustancias a la cabeza de sí. Están encogidas, haz de cuenta, como más o menos de ese tamaño. Ah, cabrón. Sí. ¿En serio? Sí, el encogimiento de cabezas. Interesante. Bueno, era Era probablemente por eso, para que no saliera según el para que alma no saliera el a espíritu, tomar venganza de a lo tomar que... venganza. No, Loquísimo. está medio rarón, ¿verdad, güey? Está loquísimo, Sí medio le fumado. entraron. Sí, ¿Eh? no, Sí es le que entraron. Ahí le entraron. si te fijas, empezamos con algo muy inocente. Todo Ajá. tiene alma. Y luego ya se cuenta que nos fuimos bien mafufos gracias al peyote y otras cosas. No, y ahorita, pues, ¿cuántas Claro. religiones no existen ahorita? O sea, güey? Exacto, pero ya estamos hablando de miles de años después. Ya por eso todo ahorita ya es un menjurjo, un licuado De todo. heterogéneo así de un montón de ideas que Ya nadie ves sabe de dónde como salieron. el que la otra vez del, Ajá. Shinzo Abe, el que Shinzo Abe, creó sí. una... Sí. El vato, ¿sabes qué religión tenía? El vato tenía una fusión de el cristianismo con el budismo, güey. No manches. O sea, el vato ¿Cómo? decía que él fue hijo de Jesús, pero que él era mejor que Jesús, A la pero máquina. que con Buda tenía relación con Buda y que... O sea, el vato fusionó todas las de esas y creó su secta, güey. O sea, No inventes. y empezó a forjar sus ideales que todavía existen en Japón y pues es una Ay, secta... Órale. Que no ya hablamos en un podcast, se lo recomiendo ahora para que lo vean. Es el podcast de Shinzo Abe, está Shinzo padre. Abe. Ujú. Y está bien interesante ese pinche tema, está muy interesante, güey. para que Probablemente, lo mi vean. papá. ¿Eh? Probablemente. Probablemente, algún día. Dice, sigamos. Dice que tenían la necesidad de entender por qué suceden las cosas. Dice, capacidad que solo los Homo sapiens y los neandertales generaron gracias a los millones de años de adaptación en diversos entornos y comportamiento genético con otras subclases de sus especies. Ok. Desarrollaron lo que hoy conocemos como inteligencia, que no es una proeza de la naturaleza, ojo, sino es más bien una excentricidad de la misma. O sea, Ok. no es una cualidad modificada, es una excentricidad raro. Ok. La inteligencia es algo raro, sí, o sea, porque no se dio más en la naturaleza. Dice, Ujú. que posee un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación al ambiente físico y social. Básicamente eso es la inteligencia. O sea, es un conjunto de cualidades que te permiten adaptarte física y social. No todos. ok. Ya vi tu cargo, no Sí. todos. O sea, Sí, sí. hay algunos que todavía no tanto. No, no, es que me dejaste pensando, güey, porque... Ok. O sea, aguanta que está chido que ahí estás como que explicando la evolución de la mente humana, güey. Entonces está Sí. bien cabrón, güey. No nada más la evolución biológica, sino Sí. también la mente.
Pero no quiere decir que ha ido evolucionando como en recto, o sea, es como No. que ha habido filosofías, creencias y todo, y Uf, siempre, todavía no llegamos a las siempre hemos filosofías. querido llegar a la verdad, güey. Exacto. Pero la verdad, pues hay que... ¿Qué es la verdad? No es fácil. ¿Qué es la verdad? Exacto. Está cañón. ¿Qué es la verdad? Hay mucho tiempo para Uf, intentar averiguarlo, pero probablemente... Pero probablemente la mente humana sigue evolucionando más, güey, y más Ujú. y más, Exacto. hasta llegar a un punto en que Y digas... deja tú, vato. Lo irónico es que más tiempo, o sea, hacia adelante tenemos para investigar todo eso, pero tenemos que mirar hacia atrás. Porque mientras más lejos estamos del pasado, más Tenemos que difícil ver... se nos va a hacer. Exacto, tenemos que ver el pasado Está para bien poder cañón. comprender el presente, güey. Está entonces- bien cañón. Y Ahorita más es- tiempo sigue pasando. Ahorita es el tiempo perfecto, ¿verdad? O sea, ya Ujú. si se pasan de este tiempo ya va a ser muy difícil. La neta, sí. Pero está raro porque fíjate, como quiera, había un estancamiento de inteligencia en los últimos años, Ajá. porque dicen que o sea, el ser humano está como evolucionando mentalmente, Ujú. pero dicen que desde los años 30 a los 80, güey, ya no ha habido un aumento como de inteligencia en los humanos, en las personas. Ok, ok. Simplemente, además, hasta había un estancamiento por lo mismo de las redes sociales, de Ah, todos esos mecánicos sí. de control que generan los gobiernos, güey, que hacen que nos estanquemos hasta un poco, güey. Porque imagínate, Tesla, todo lo que inventó Tesla, güey, y Tesla es de los años 1930, 1920, güey. Sí, sí, sí. Y Tesla es el mayor inventor de todo, güey. Es que creó la que fue- electricidad alterna, ¿cómo se llama? La corriente La corriente alterna. alterna, Sí. güey. La mayoría de los elementos que conocemos, también lo de radiofrecuencia con el Bluetooth está muy relacionado con lo creó Tesla, que los radios, todo Ujú. eso, güey. Entonces, La radiofusión. la refusión, entonces está bien cabrón eso de Sí. que hemos tenido un estancamiento un poquito que- mental, güey, es por lo mismo de que- que, pues nos hemos vuelto muy flojos, güey. O Pues sea, el oscurantismo, o sea, es que hubo Eh. un gran retroceso ahí, pero bueno, ya hablaremos de eso. Dice, a esto podríamos añadir que la inteligencia posee la capacidad de pensar y repensar las cosas, permitiendo el cuestionamiento y la formación de preguntas, las cosas que más nos definen como seres humanos. es la herramienta más cabrona que tenemos. Sí, Pensar, obviamente, o sea, güey. pensar y repensar. Y, no Sapiens, mucho. sapiens, 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 sapiens. Exacto. Y como bien hemos hablado y analizado el día de hoy, las primeras cuestiones del hombre lo llevaron a tener las creencias animistas, y estas a su vez se ramificarían con el paso de los miles de años a creencias, temas de creencias y posteriormente religiones que perduraron hasta nuestros. En próximos podcasts vamos a hablar sobre las religiones primitivas de Mesopotamia, algunos dioses principales que se adoraban, pasando así por la consecuente evolución del pensamiento humano y su avance como civilización y movimientos. Va a estar bueno, güey. Sí, va a estar bueno. De hecho, que también implementar lo que dijimos ahorita, lo de los sumerios y eso, las primeras Sí, civilizaciones. ese es el siguiente. de Porque hecho. dicen que ahí estuvo Ujú. mucha base de todo, o sea, de todo, de Ajá. religiones y de Sí, todo. exacto. Y esto fue el origen del hombre y de sus creencias. No, la ¿Qué les verdad, pareció? me encantó el podcast, güey, estuvo muy Ujú. bueno. Ajá. Aparte que hubo un rebane, el tema está súper interesante, Sí, güey. sí, sí. Y como dices tú, tenemos un hilo para aquí hacer un chingo de podcast más, güey, después de esto, güey. Sí, no, hombre, La pero evolución de la mente humana, güey. ¿Tú qué opinas, ¿Qué Irán? tal? ¿Qué opinas güey, sobre esto? No, pues es God. Es God, God. es God, güey, es No, Dios. pues, básicamente, o sea, como todo, ¿verdad? O sea, todo si le hayas cierta manera, ¿verdad? Como Ujú. para encontrar ese tipo El hilo. de la verdad, por así Ok. decirlo. Ajá. O sea, tú obviamente no sabes porque pues, tienes que investigar, ¿verdad? Ajá. Y ese tipo de cosas, o sea, cuando las investigas, es cuando vas viendo de que, Sí, ya te ¿qué va onda? cayendo O el sea, 20. o Sí. sea, todo tiene sentido. Nada Ujú. más, pues, es ver las fuentes Ujú. confiables, ¿verdad? Fuentes confiables, Ahora güey. sí que Exactamente. fuentes Wikipedia y todo. confiables. No, no o te sea, vayas con el primer güey en YouTube que te dice, yo te voy a revelar la verdad. Yo te Y voy a es, y es revelar un la coach verdad. que No, te no. dice cómo hacerte millonario. Gente que no manches. ey. No, 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 y no, tampoco creerle a las abuelitas y todo, ¿verdad? O sea, ellas tienen conocimientos y Ah, es todo el tierno. rollo, Pero hay claro. que ver. Buscar tu verdad y estar bien informado de todo, o sea, Sí, güey. o Exactamente. sea, estar bien informado te mantiene así como que A la vanguardia. este rollo, o Ujú. sea, si sigo escarbando más, voy a sacar más y está con ganas. Va a llegar ¿no? un punto Sí. donde ya, ahí íbamos a quedar, Sí. ¿verdad, güey? Sí, Ojalá algún exactamente. día, digo, bueno, Ojalá. para el humano ya está bien difícil, bueno, va a estar más difícil todavía explorar el espacio, que es básicamente Uy, me donde te encantaría vas. En el espacio es donde está la verdad, o sea, ¿Tú de- crees? O sea, de- ¿tú crees que entrando al espacio ahí vamos a de- descubrir más cosas ¿de todavía? dónde surgimos? Está allá afuera. ¿Quién Ujú. sabe dónde? Y Pero quién está sabe si existe allá, o sea,
Pero sabe. quién sabe qué pasó, pero algo pasó Algo allá. pasó. Y de hecho Tesla, güey, cuando estaba creando la radio, él también creó el microscopio. Tesla, ¿supiste, va? Nikola Tesla creó ¿cómo? El telescopio, perdón, el telescopio, güey. ¿Neta? Lo creó, güey, porque él tenía un radio, entonces empezó a escuchar frecuencias extrañas. Dijo, oye, estas frecuencias no son de aquí, güey. Ajá. Entonces dijo, hay una frecuencia en el espacio. Entonces se puso de acuerdo con otro inventor y dijo, oye, ¿cómo Pero no. podemos ver si la frecuencia viene del espacio, güey? Entonces empezaron a diseñar ahí unos lentes y la madre, y de ahí nació el telescopio también. Neta, no fue Copérnico. Sí, fue Copérnico, pero tenían como, ¿cómo se llama? Ah, o Como sea, una un relación. telescopio mejor. Sí, O sea, mejor un ya. telescopio para ver el espacio, a ver si Ah, había ok. vida extraterrestre. Y de hecho de ahí Nikola Tesla se quemó mucho, güey, porque empezaron a decir, o sea, porque Nikola Tesla cree en aliens y todo, ¿va? Porque Ujú. él quería ver de dónde venían esas radiofrecuencias, güey, que escuchaba, Órale, güey. órale. Está Pero chido. pues está chido porque ayudó a la ciencia, pues al telescopio y todo eso para ver más cabrón Órale. allá el espacio, ¿va, güey. Sí, Interesante. porque allá está la verdad, pero cada día, cada segundo Ujú. el espacio se expande, así que algún día va a ser imposible Está bien, verlo. cañón. De hecho, es lo que te dije la vez pasada, que nos vamos a quedar, va a llegar un punto en el que nos vamos a quedar nosotros solitos con nuestra galaxia. Ya va a ser Oh. inaccesible. Más solo que tú, bro. Más solo. No le dije Irán, le dije en general ahí al público. Más solo que tú. Chigüetas. Yo la amaba, bro. Ay, Dios. Pues No, bueno. pero sí, no, fíjate, está interesante eso que dice Irán, ¿verdad? Porque Sí. sí es verdad, en el espacio hay una verdad más cabrona que Mm, acá, por, güey. por eso el hombre está empeñado desde Sí. hace mucho tiempo en estudiar el espacio. Y lo Y del como fondo- dices tú, y estudiando Sí, el pasado. el pasado. Claro, porque no Del puedes espacio ver, viene todo. en el espacio no puedes ver otra cosa más que el pasado, porque Exacto. todo está, o No, sea, ya la la luz de luz. las estrellas es que están o sea, las estrellas están a miles de... Entonces, teóricamente, para ver o sea, el primer pasado, lo primero que hubo, Ujú. tendrías que estar en el mero punto de la explosión del Big Bang, güey. ¿Verdad? Pues sí, de hecho Big Bang, hay, bueno. hay una forma de ver cómo era el universo en sus primeros inicios, antes del o el Big Bang, ¿verdad? Por Ajá. decirlo así, que es analizando la luz más antigua, que es el fondo cósmico de microondas. Sí. Y o sea, haz de cuenta, pero no hay nada claro, o sea, haz de cuenta que tú ves la imagen y es un montón de luz, como frecuencias de radio, pero bien rara. Y pues lo único que a lo que llegan a la conclusión es que todo estaba súper comprimido al principio. Pero Ok. eso es lo que, los vestigios más antiguos que tenemos del universo es el Fondo de fondo de microondas. microondas. El fondo está raro, va. Sí, Muy está, God. está cañón. Muy god, va. Muy god el fondo. de Sí, microondas. pero bueno, entonces, qué bueno que les gustó el tema, ¿verdad? Y pues vamos a seguir dando más temas próximamente, ¿verdad? De los medios y pues toda la historia posterior, ¿verdad? Y nos vamos a pasar sobre personajes célebres y todo este rollo y hicieron que es papá y hicieron cada uno. Ok, Va a estar ok. divertido también. No, va a estar bueno, güey. Porque Sí. sí, este tema sí estuvo interesante. A pesar de que Sí. hicimos muchas cosas estúpidas, Sí. No, pero pues todo estuvo tiene bien. que ver, bro. Claro, Todo tiene que ver. tiene que ver, o sea, La comida es para relajar ahí el ambiente, güey. sí, exacto. Estamos bien tensos, bro. La vida, Ahorita diaria. cállate. La vida del Homo sapiens es más difícil Es más difícil que eso, bro. que todo eso. Pero bueno, espero que les haya gustado. Esto fue el podcast La Nebulosa Geek. Muchas gracias por habernos escuchado. Chao. Muchas Chao. gracias, bye. Chao.